Un policía racista patea a un hombre negro sin hogar, sin saber que alguien está observando todo el encuentro y que el karma está a punto de contraatacar. Era una tarde tranquila en esta calle casi desierta. En una tarde tranquila en una calle casi vacía, Marcus Collins estaba sentado desplomado en los fríos escalones de una tienda cerrada, tratando de absorber el calor tenue que podía a través de su chaqueta gastada. Con los ojos entrecerrados, dejó que los sonidos apagados del tráfico distante y los pasos ocasionales se desvanecieran en el fondo. Este lugar escondido, sombreado y aislado, ofrecía un refugio poco común, aunque sabía que no duraría. El sonido de pasos pesados y deliberados rompió el silencio, resonando en la calle desierta. Instintivamente, Marcus se tensó, ya sintiendo problemas cuando una figura con uniforme de policía se acercó, con una postura hostil y los ojos fijos en él. ¿Pensaste que te sentirías cómodo aquí, eh? La voz del oficial Tate atravesó el silencio, aguda y burlona. Marcus lo miró a los ojos, sin decir nada, confiando en el silencio que había aprendido a mantener a través de incontables encuentros como este, aunque podía sentir que su paciencia se estaba agotando. Tate se acercó, con una mueca de desprecio formándose en sus labios. ¿Qué estás haciendo aquí, amigo? ¿Echándote una pequeña siesta? Conozco un lugar mejor para que duermas la mona. Marcus se enderezó, presionando sus manos contra sus rodillas. No estoy molestando a nadie, dijo en voz baja. Tate soltó una risa áspera, mirando de un lado a otro la calle vacía como si buscara una audiencia. ¿Molestando? Solo que tú estés sentado aquí es suficiente para molestarme, se burló. Marcus respiró profundamente. No estoy infringiendo ninguna ley. El tono de Tate se volvió más frío, entrecerrando los ojos. Tal vez no entiendas cómo funciona esto. Yo decido que es infringir la ley aquí. Y tú, simplemente sentado por ahí con el aspecto que tienes, eso es todo lo que se necesita. Marcus sintió que la ira comenzaba a burbujear bajo su exterior tranquilo, sus manos se apretaron involuntariamente en puños. Se obligó a mantener la calma. Solo estoy sentado aquí. No estoy haciendo nada malo. Tate se inclinó, lo suficientemente cerca para que Marcus pudiera ver el brillo frío en sus ojos. Déjame explicártelo. No perteneces aquí. Este no es un refugio. Este es un vecindario decente, y tú eres solo basura. ¿Entiendes? Marcus apretó la mandíbula, luchando por mantener su tono firme. ¿Por qué estás haciendo esto? No te he hecho nada. Tate se enderezó, su mano descansando casualmente en su cinturón. Porque puedo, respondió con frialdad. Y porque nadie va a hacer nada al respecto. ¿Crees que alguien te va a creer? Solo estoy haciendo mi trabajo, eso es lo que dirán. Se inclinó más cerca, con la voz goteando desdén. No importas. Marcus sintió que se le acababa la paciencia. No sabes ni una maldita cosa sobre mí. Los ojos de Tate brillaron. Sé lo suficiente. Eres un don nadie más, que crees que tienes derecho a sentarte aquí, con aspecto patético y ocupando espacio. Haré lo que sea necesario para mantener este lugar limpio. Marcus, con la ira rígida en su cuerpo, se puso de pie, negándose a dejar que Tate lo intimidara. Si crees que te tengo miedo, estás equivocado. La mano de Tate se disparó, empujándolo hacia atrás con fuerza. Marcus tropezó, pero se estabilizó en los escalones, negándose a apartar la mirada. Su orgullo, su dignidad, eso era todo lo que tenía, y no permitiría que este hombre se lo arrebatara. Tate dio un paso más cerca, su expresión se oscureció. ¿Crees que he terminado? Se burló, con la voz llena de amenaza. Tal vez debería enseñarte lo que sucede cuando alguien como tú se sale de la línea. Antes de que Marcus pudiera responder, la bota de Tate se balanceó hacia adelante, golpeándolo de lleno en el costado. Un dolor le atravesó las costillas y cayó sobre una rodilla, luchando por recuperar el aliento mientras Tate se enderezaba y observaba fríamente.
El oficial Tate miró con frialdad a Marcus mientras luchaba por recuperar el aliento y se burló con desprecio. ¿Crees que a alguien le importa lo que te pase? No eres nada. Recuérdalo. Marcus, luchando contra el dolor, miró hacia arriba y miró a Tate a los ojos, con una mirada firme. Estás equivocado. Un destello de incertidumbre cruzó por el rostro de Tate, rápidamente enmascarado por la ira, pero Marcus lo vio, había tocado una fibra sensible. Puede que estuviera caído y maltrecho, pero se negaba a ceder. Se levantó del pavimento frío, el dolor todavía irradiaba de sus costillas donde la bota de Tate había conectado. Inhalando profundamente para calmar el fuego de la ira que se elevaba en su pecho, mantuvo los ojos fijos en Tate, que estaba a unos pasos de distancia, con las manos en las caderas, mirando con una sonrisa torcida que desafiaba a Marcus a reaccionar. Marcus se enderezó, desafiante en su postura. ¿Crees que porque tienes una placa, puedes tratar a la gente como quieras? Tate se rió, un sonido bajo y burlón. ¿Gente? No eres un ciudadano para mí. Solo otro don nadie que cree que tiene derecho a ser respetado. Marcus dio un paso adelante, con voz firme y tranquila. No voy a dar marcha atrás, y no me importa si te incomoda verme aquí. Tengo todo el derecho a estar donde yo elija, como cualquier otra persona. El rostro de Tate se tensó, su mueca se endureció hasta convertirse en algo más peligroso. Palabras fuertes, tipo duro. Se acercó, con la mano suspendida sobre su porra. Veamos lo valiente que eres cuando estés encerrado. Tal vez eso te enseñe a respetar a la autoridad. Marcus apretó los puños a los costados, elevando la voz con convicción. ¿Respeto? No me has mostrado ni una sola cosa que valga la pena respetar. Te escondes detrás de esa placa, pensando que te hace mejor, más fuerte, pero es solo un uniforme. Sin ella, eres solo otro hombre, nada especial. Los ojos de Tate brillaron y, antes de que Marcus pudiera reaccionar, la mano del oficial se disparó, agarró a Marcus por el cuello y lo acercó. ¿Crees que estás haciendo una declaración aquí? No eres más que otro punk bocazas que no sabe cuál es su lugar. Tal vez sea hora de que alguien te muestre el tuyo, replicó Marcus, con voz aguda e inquebrantable. La mandíbula de Tate se tensó y, en un instante, empujó a Marcus contra la pared, presionando con fuerza su brazo contra el pecho de Marcus. Marcus luchó, su ira hirviendo, pero Tate tenía la ventaja, sujetándolo con fuerza bruta. No sabes cuándo callarte, ¿verdad? Siseó Tate, con voz baja y venenosa. Toda esta calle podría estar mirando, y aún así terminarías esposado porque eso es exactamente lo que va a pasar ahora mismo. Tiró de Marcus hacia adelante, retorciendo sus brazos detrás de él con brutal eficiencia. Marcus apretó los dientes, negándose a darle a Tate la satisfacción de una reacción, incluso cuando el frío mordisco de las esposas se clavó en sus muñecas. La voz de Tate se volvió fuerte y burlona, lo suficiente para que cualquier transeúnte la oyera. Mírate, gran hablador, ¿eh? Pero aquí estás esposado, justo donde perteneces. Apretando los dientes, Marcus mantuvo la voz baja pero firme. Te vas a arrepentir de esto. Un día, alguien verá a través de ti. No puedes ocultar lo que eres para siempre. Tate se rió de nuevo, empujando a Marcus hacia el coche patrulla con movimientos bruscos y descuidados. Sigue diciéndote eso, héroe. A esta ciudad no le importas. Solo eres otra estadística, otra cara en la multitud que nadie recordará. Mientras Tate arrastraba a Marcus hacia el coche, una voz cortó la tensión. Oye. Un hombre alto con traje, claramente fuera de lugar en esa calle desierta, se acercó a ellos con expresión severa y la mirada fija en Tate con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Qué está pasando aquí? Tate apenas miró al hombre, manteniendo su agarre firme mientras empujaba a Marcus hacia el asiento trasero. No te metas. Solo hago mi trabajo, murmuró. Pero el hombre no se echó atrás,
en cambio, se acercó, su tono agudo y firme. Tu trabajo no implica agredir a la gente en la calle, dijo, entrecerrando los ojos. Vi lo que hiciste. El rostro de Tate se sonrojó, aunque mantuvo la voz fría. Te aconsejo que sigas caminando, señor. Esto no es asunto tuyo. Lo es ahora, respondió el hombre, su voz firme. No voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo tratan a alguien así. Marcus, que observaba desde el asiento trasero, captó la mirada del hombre a través de la ventana y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, un rayo de esperanza brilló en su interior. No estaba completamente solo. Tate dio un paso adelante, intentando elevarse por encima del hombre. Señor, se lo advierto. No interfieras, solo empeorarás las cosas para ti. Pero la expresión del hombre no vaciló. Creo que ya has hecho suficiente. Por un momento tenso, los dos se miraron a los ojos, ninguno dispuesto a dar marcha atrás, hasta que Tate finalmente se burló, dando un paso atrás con una mueca amarga. Bien, pero recuerda, no conoces toda la historia aquí. Este hombre no es más que problemas. El hombre no respondió, su mirada se desvió hacia Marcus. Te encontraré, dijo con firmeza, su voz transmitía una promesa. Esto no ha terminado. Tate cerró la puerta de golpe, interrumpiendo cualquier intercambio adicional, y subió al asiento delantero. Lanzó una mirada despectiva a Marcus por el espejo retrovisor. Parece que tienes un admirador. Lástima que no pueda ayudarte ahora. Marcus lo miró a los ojos, negándose a mostrar el miedo que burbujeaba en su interior. Tal vez lo haga, murmuró. Tal vez no seas tan invencible como crees. Tate no dijo nada, pero apretó el volante con más fuerza y sus nudillos se pusieron blancos contra el cuero. Con un tirón brusco, se alejó de la acera, dejando atrás la calle y al hombre mientras conducían hacia la estación. En la celda de detención, Marcus estaba sentado solo en la fría silla de metal, con los ecos de las burlas de Tate todavía resonando en sus oídos. Se frotó las muñecas, sintiendo el dolor que le habían dejado las esposas, un dolor que se extendía más allá de su piel. No era la primera vez que estaba allí, conocía el olor estéril del desinfectante, las miradas indiferentes de los oficiales y las luces duras y poco favorecedoras que lo dejaban sintiéndose expuesto e insignificante. Mantuvo la mirada en el suelo, sus pensamientos eran un remolino caótico. Había estado tratando de mantenerse solo, fuera del camino de todos. No estaba pidiendo mucho, solo un lugar tranquilo para sentarse y estar solo. ¿Era eso realmente demasiado pedir? Sin embargo, allí estaba de nuevo, castigado simplemente por existir en un espacio al que alguien más había decidido que no pertenecía. Su mente se desvió de nuevo hacia Tate, hacia la mueca de desprecio que deformó el rostro del oficial. Marcus todavía podía sentir el escozor de la bota de Tate contra sus costillas, la cruda humillación de ser pateado y empujado a plena luz del día. Cada mirada, cada palabra de Tate dejaba claro que veía a Marcus como menos que humano. El pensamiento oprimió el pecho de Marcus con amarga ira, aunque debajo de eso había un dolor familiar y doloroso, una especie de resignación acumulada durante años de ser tratado así. Solo otro don nadie. Las palabras se repetían en su mente, implacables y pesadas. Tate no se había molestado en ocultar su desprecio o la certeza de que podía hacer lo que quisiera. Los hombros de Marcus se desplomaron, el peso presionándolo, susurrando que Tate tenía razón. Él era solo otro rostro olvidado en esta ciudad, una estadística sin nombre que la gente pasaba por alto o ignoraba. Lo habían empujado a los confines de un lugar al que no le importaba lo que le sucediera. Cerrando los ojos, Marcus dejó que las imágenes y las voces de su pasado se deslizaran en sus pensamientos, ofreciéndole solo el frío consuelo del recuerdo. Marcus se dejó llevar por los recuerdos, oyendo la voz de su madre que lo alentaba a mantener la cabeza en alto, recordándole que, sin importar lo que dijeran los demás, él valía algo. Recordó a su yo más joven, trabajando turnos nocturnos, luchando por pagar el alquiler,
creyendo que si trabajaba lo suficiente y se mantenía fuerte, las cosas eventualmente mejorarían. Pero una desgracia tras otra lo habían llevado a donde estaba ahora, perdido en las sombras de una ciudad que hacía mucho que había dejado de notarlo. Obligándose a respirar, trató de dejar de lado los recuerdos. Las palabras de su madre se sentían distantes, casi huecas ahora. Ella siempre le había enseñado a seguir luchando, a aferrarse a su orgullo y dignidad, pero ¿cómo podía hacerlo cuando el mundo parecía decidido a despojarlo de ambos? El sonido áspero de la risa del oficial Tate devolvió a Marcus al presente, la voz de Tate flotando a través de las delgadas paredes de la celda. El oficial estaba charlando casualmente con otro policía, su tono relajado, como si la vida de Marcus fuera solo un inconveniente menor del que se había ocupado y ya había olvidado. Escuchar a Tate tan tranquilo, después de todo lo que le había hecho pasar a Marcus, era como echar sal en una herida. Para Tate, este era solo otro día de trabajo, un ejercicio rutinario de poder. Marcus apretó los puños, sintiendo que la tensión crecía en su interior. Había aprendido hace mucho tiempo a tragarse su orgullo, a mantener la cabeza baja, pero hoy se sentía diferente. Estaba cansado de ser invisible, cansado de que lo vieran como un don nadie. Sin embargo, sentado en esta celda, se sentía impotente. Quería creer que, algún día, alguien realmente lo vería y comprendería el peso que soportaba. Pero después de tantos años, esa esperanza parecía ingenua, un sueño al que se había aferrado durante demasiado tiempo. De repente, escuchó pasos que se acercaban, seguidos de un murmullo bajo. Supuso que era solo otro oficial, listo para sacarlo y procesarlo como a cualquier otra figura sin nombre. Pero luego escuchó una voz tranquila y firme que atravesó la tensión. «Disculpe, necesito hablar con el oficial que lo trajo». Sobresaltado, Marcus levantó la vista y vio a un hombre alto con un traje elegante de pie justo detrás del área de detención. La expresión del hombre era seria y su mirada no se inmutó mientras miraba directamente al oficial Tate. El rostro de Tate se ensombreció de inmediato y su postura cambió cuando se giró para enfrentarse al recién llegado. «Señor, ya le dije que esto no le concierne». Pero el hombre no se echó atrás, se acercó más, con los ojos fijos en los de Tate. «Sí me concierne. Fui testigo de todo», dijo, con voz firme e inquebrantable. Marcus sintió un destello de incredulidad. No había esperado que a nadie le importara, y mucho menos a este hombre que había observado desde la distancia. Pero allí estaba, hablando con una determinación que exigía atención. Tate se erizó, claramente molesto. «Señor, le aconsejo que se vaya, a menos que quiera pasar una noche en una celda». El hombre no se inmutó. «Tu trabajo no te da derecho a tratar a la gente así», respondió, con un dejo de disgusto en la voz. «Te vi patear a ese hombre mientras estaba en el suelo, y no voy a alejarme de eso». La expresión de Tate cambió, su máscara de indiferencia se resquebrajó. Lanzó una mirada despectiva a Marcus, burlándose. «¿Crees que sabes toda la historia?» Este hombre, hizo un gesto hacia Marcus, «es un problema. Un reincidente. Solo estoy haciendo mi trabajo». Los ojos del hombre se entrecerraron, su actitud tranquila se endureció. «Si ese fuera tu trabajo, habría parecido muy diferente allí. En cambio, parecía que lo atacaste porque pensaste que nadie te haría frente». El rostro de Tate se sonrojó, un destello de irritación cruzó sus ojos. «Señor, esa es una acusación grave». El hombre no vaciló. «¿Lo es?», replicó. «Puedes intentar tergiversarlo como quieras, pero lo que vi fue un claro abuso de poder y me aseguraré de que se informe al respecto». Tate forzó una sonrisa fría. «Presente todas las denuncias que quiera, señor. No saldrá nada de eso. Nadie le creerá más a usted que a un oficial». El hombre de negocios no respondió de inmediato, pero su expresión permaneció firme. Volvió la mirada hacia Marcus, una mirada de determinación resuelta cruzándose entre ellos. Con una voz tranquila pero fuerte, Marcus respondió,
tiene razón. Cree que esa placa lo hace intocable, pero la gente como él, asintió con la cabeza hacia el hombre de negocios, la gente como él está observando ahora. Tate le lanzó a Marcus una mirada de desprecio, pero Marcus se mantuvo firme, encontrando la mirada de Tate. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, alguien estaba dispuesto a apoyarlo. Soy Daniel Reed, dijo el hombre de negocios, su voz atravesando la tensión. Le dio a Marcus un pequeño y tranquilizador asentimiento, sus palabras transmitían una promesa. Esto no ha terminado, oficial Tate. Me aseguraré de eso. Tate se burló y le dio la espalda, pero Marcus percibió un cambio, un indicio de incomodidad en la postura del oficial, como si, por una vez, su confianza se hubiera tambaleado. Daniel miró a Marcus a través de los barrotes, su expresión firme pero compasiva. Te sacaré de aquí, Marcus. Tienes mi palabra. Marcus asintió lentamente, su corazón todavía a la defensiva pero lleno de una determinación renovada. Lo habían despedido y degradado incontables veces, pero hoy se sentía diferente. Al ver a Daniel alejarse, sintió una esperanza enterrada durante mucho tiempo agitarse dentro de él. No estaba solo en esta lucha, ya no. Más tarde, Marcus se sentó solo en una pequeña habitación estéril en la estación de policía, del tipo destinado a procesamiento. El zumbido de las luces fluorescentes zumbaba débilmente arriba, y el fuerte olor a antiséptico permanecía en el aire, intensificando el aislamiento que lo carcomía. Se pasó una mano por la cara, todavía dolorida por el ataque de Tate. Las paredes parecían cerrarse con cada segundo que pasaba, cada momento se extendía más que el anterior. Pero esta vez, sintió una frágil brizna de esperanza, pequeña, pero real. Sus pensamientos se dirigieron a Daniel Reed, el hombre de negocios que se había atrevido a enfrentarse al oficial Tate. Una parte de él todavía no podía creerlo. La gente como Daniel no solía mirar dos veces a alguien como él, y mucho menos entrar en una comisaría para intervenir. Marcus había pasado años mimetizándose con el fondo, en las sombras donde nadie se preocupaba de mirar. Había aprendido pronto que la sociedad a menudo hacía la vista gorda ante personas como él y ante luchas como la suya. Y, sin embargo, allí estaba, con una promesa de un extraño que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente estaba dispuesto a notar. El crujido de la puerta interrumpió sus pensamientos y Daniel entró, su elegante traje contrastaba sorprendentemente con el entorno monótono. Su rostro estaba tranquilo pero serio, su mirada se centró en Marcus con una intensidad que parecía casi protectora. Marcus, lo saludó Daniel, asintiendo ligeramente mientras se acercaba. ¿Estás bien? Marcus respiró hondo, con una sensación de alivio cauteloso en el pecho. Mejor ahora que no estoy solo aquí. Daniel asintió con la cabeza, entendiendo. Me alegra oír eso. He estado hablando con un abogado en el que confío, y creo que tenemos un caso real. Lo solucionaremos. Marcus lo miró, con incredulidad y gratitud mezcladas en su rostro. No sé qué decir. Nadie ha hecho algo así por mí. Daniel negó con la cabeza. No tienes que decir nada. Lo que te pasó ahí fuera estuvo mal, así de simple. Mereces algo mejor que ser tratado así. Marcus bajó la mirada y su voz se calmó. La gente me ha estado diciendo lo que merezco toda mi vida, pero normalmente no lo dicen en serio como tú. Daniel acercó una silla frente a él y lo miró a los ojos con una mirada firme e inquebrantable. Daniel miró a Marcus a los ojos con una mirada firme e inquebrantable. Lo digo en serio. Y esto no es solo una farsa. Quiero ayudarte a luchar contra esto, Marcus. Nadie debería pasar por lo que tú pasaste. Pero necesito saber que estás listo para lo que viene. No será fácil. Un largo silencio se extendió entre ellos. La mente de Marcus se arremolinaba con pensamientos y emociones, una mezcla de duda y esperanza latente.
Nunca antes se había puesto de pie de esa manera, y la idea de desafiar a alguien como Tate, alguien protegido por todo el sistema, se sentía abrumadora, casi imposible. Pero había sido derrotado demasiadas veces, demasiadas personas le habían dicho que no valía nada. Tal vez, con alguien de su lado, finalmente podría contraatacar. Volviendo a mirar a Daniel, una chispa de resolución se encendió en sus ojos. Estoy listo. Cueste lo que cueste. Daniel asintió, con un dejo de aprobación en su mirada. Bien. Estaré contigo en cada paso del camino. Se quedaron sentados en silencio por un momento, formándose una silenciosa solidaridad entre ellos. Finalmente, Daniel continuó, he organizado una reunión para que conozcas a una abogada en la que confío, Sandra Mix. Es hábil, implacable y entiende casos como este. Sabrá cómo navegar por el sistema y asegurarse de que Tate y cualquier otra persona responsable rindan cuentas. El nombre permaneció en la mente de Marcus, desconocido pero prometedor. El peso de su situación aún lo oprimía, pero ahora, con una dirección clara y aliados, se sentía soportable. Asintió lentamente. Lo haré. Cueste lo que cueste, estoy dentro. La expresión de Daniel se suavizó. Esto no se trata solo de Tate, Marcus. Estamos luchando contra algo más grande, un sistema que protege a personas como él e ignora a personas como tú. Esto llamará la atención y podría ponerse feo. El rostro de Marcus se tensó. Deja que se ponga feo. Estoy cansado de que me ignoren, cansado de que me traten como si no fuera nada. Si esto es lo que se necesita para que finalmente te escuchen, que así sea. El fuego en su voz pareció sorprender a Daniel, quien respondió con una leve sonrisa. Bien. Entonces asegurémonos de que te escuchen alto y claro. Justo cuando terminó de hablar, una oficial entró en la habitación, sosteniendo un portapapeles. Miró a Daniel y a Marcus, su expresión era ilegible. Señor Collins, es libre de irse. Todo el papeleo está hecho. Marcus dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias. La oficial asintió brevemente, lanzando una fugaz mirada de curiosidad a Daniel, quien se puso de pie junto a Marcus. Daniel le dio las gracias cortésmente, luego colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Marcus. Vamos, salgamos de aquí. Caminaron por los pasillos austeros de la estación de policía, pasando por paredes llenas de viejos carteles y advertencias. Marcus sintió las miradas de algunos oficiales mientras pasaban, cada mirada era un recordatorio del peso de este lugar, la tensión que se aferraba a él cada vez que se veía obligado a caminar por sus pasillos. Pero con Daniel a su lado, el peso se sentía un poco más ligero. Afuera, el aire fresco de la ciudad rozaba el rostro de Marcus, mezclándose con el zumbido distante del tráfico y el tenue parloteo de los peatones. La puerta de la estación se cerró detrás de ellos con un eco mientras se alejaban. Mientras caminaban, Daniel miró a Marcus. Sé que esto es mucho para procesar, pero hablo en serio sobre ayudarte. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Marcus se detuvo por un momento, mirando a Daniel con una expresión que contenía tanto gratitud como una pregunta que aún no había hecho. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué yo? Daniel lo consideró pensativamente antes de responder, porque es lo correcto. Demasiadas personas en este mundo no tienen las oportunidades que merecen. Si puedo ayudar a una sola persona a encontrar justicia, entonces sé que estoy haciendo algo que vale la pena. Marcus asintió, intentando asimilar por completo la realidad de la situación. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo había mirado y había visto algo más que un rostro más entre la multitud. No te decepcionaré, dijo Marcus en voz baja, con una determinación que no había sentido en años. Daniel sonrió y asintió. No lo dudo ni por un segundo. Siguieron caminando por la calle mientras Daniel le explicaba los próximos pasos y le presentaba un plan preliminar para la demanda.
Detallaba el trabajo que Sandra se encargaría de llevar a cabo y lo que Marcus podía hacer para prepararse. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Marcus sintió que tenía una hoja de ruta, un camino a seguir, algo en lo que concentrarse más allá de simplemente superar cada día. Cuando llegaron a la esquina, Daniel le extendió la mano. Mañana nos encontraremos con Sandra. Descansa un poco, lo vas a necesitar. Marcus le estrechó la mano, sintiendo su peso sólido y tranquilizador, una conexión que parecía real, más que un simple gesto. Gracias, Daniel. Por todo. Daniel asintió levemente. Solo estamos empezando. Te veré mañana. Marcus observó cómo Daniel se alejaba, su figura se fundía con la bulliciosa multitud de la ciudad. Al girar en la dirección opuesta, Marcus sintió que algo se agitaba en su interior, un propósito renovado, una fuerza silenciosa que había estado enterrada durante tanto tiempo pero que ahora estaba surgiendo. Caminaba con la cabeza en alto, mientras las palabras de Daniel resonaban en su mente, apenas estamos empezando. El despacho de abogados contrastaba marcadamente con la comisaría, con una gran iluminación y grandes ventanales que inundaban la zona de recepción con luz solar y proyectaban sombras suaves sobre los suelos pulidos. Marcus se sintió fuera de lugar cuando entró, su chaqueta gastada y sus zapatos gastados resaltaban en el espacio impecable. Agarraba un papel doblado con las instrucciones y los datos de contacto de Daniel como si fuera un salvavidas. Señor Collins, bienvenido, lo saludó educadamente la recepcionista, como si estuviera acostumbrada a recibir invitados de todos los ámbitos de la vida. El señor Reed y la señora Miss lo están esperando. Marcus asintió y la siguió por un pasillo corto, con el corazón palpitando con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la oficina, lleno de una mezcla de nervios y determinación. Se recordó a sí mismo que esta vez no estaba solo. No estaba entrando en esto como un rostro sin nombre, sino como un hombre decidido a hacer un cambio. Dentro, Daniel ya estaba sentado junto a una mujer que irradiaba una confianza tranquila. Vestía un traje a medida y sostenía un grueso expediente en su regazo, su expresión aguda y concentrada. Levantó la vista cuando Marcus entró, extendiendo una mano firme. Marcus, soy Sandra Miss. Te representaré. Marcus tomó su mano, sorprendido por la fuerza de su agarre. Gracias por reunirse conmigo, dijo, su voz firme pero un poco cautelosa. Sandra asintió, indicándole que se sentara frente a ella. Daniel me contó sobre tu situación. Quiero que sepas que tomo casos como el tuyo muy en serio. Lo que te pasó fue inaceptable, y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que el oficial Tate rinda cuentas. Marcus miró a Daniel, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Estoy aquí para lo que necesites, dijo Daniel, su voz firme, su determinación clara. Esto es solo el comienzo, Marcus. Vamos a llegar hasta el final. Sandra abrió el archivo que tenía en el regazo, con la mirada fija. Antes de comenzar con el proceso formal, Marcus, necesito que me cuentes todo lo que pasó ese día. Cada detalle importa. Marcus respiró profundamente y se calmó. Bueno, empezó cuando estaba sentado afuera de esa tienda cerrada. No estaba haciendo nada, solo estaba tratando de encontrar un lugar para sentarme y no estorbar. Fue entonces cuando el oficial Tate se me acercó. Dudó un momento, el recuerdo de la mueca de desprecio de Tate, sus duras palabras y el frío acero de las esposas todavía estaban frescos en su mente. No me dio una razón, solo comenzó a molestarme, diciéndome que no pertenecía allí y que a la gente le gustaba. A mí. Dijo que yo era basura. El bolígrafo de Sandra se movía rápidamente sobre su cuaderno mientras Marcus hablaba, con una expresión ilegible pero concentrada. Entonces me dio una patada, continuó Marcus, las palabras brotaron como si finalmente se estuviera deshaciendo de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Justo ahí, frente a todos. Y no se detuvo. Simplemente, siguió, burlándose de mí. Sabía que podía salirse con la suya.
Dijo que a nadie le importaría lo que me pasara. Daniel se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Ahí fue cuando intervine. Vi todo desde la ventana de mi oficina y bajé tan pronto como me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Sandra levantó la vista y se encontró con los ojos de Marcus. Marcus, ¿cómo te sientes acerca de hacer público esto? Presentar una demanda atraerá la atención y los medios pueden llegar a ti. ¿Estás preparado para eso? Marcus hizo una pausa, la realidad de la situación lo golpeó. La idea de que su historia saliera a la luz, de que la gente supiera su nombre, lo viera, tal vez incluso lo juzgara, le resultaba abrumadora. Pero debajo de ese miedo, algo más empezó a surgir, algo que parecía un fuego que no se había dado cuenta de que todavía ardía. Estoy listo, dijo, con voz firme. Estoy cansado de que me dejen de lado, cansado de que me traten como si fuera invisible. Si esto es lo que hace falta para que finalmente me escuchen, entonces lo haré. Los labios de Sandra se curvaron en una leve sonrisa, con aprobación brillando en sus ojos. Ese es el espíritu. Vamos a construir un caso sólido. Pero quiero que sepas que este no será un proceso fácil. La defensa de Tate intentará desacreditarte. Indagarán en tu pasado, en cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Marcus bajó la mirada, los recuerdos de luchas pasadas parpadearon en su mente. Había tenido su cuota justa de dificultades, errores, cosas de las que no estaba orgulloso. Pero levantó la barbilla y miró directamente a Sandra. Cometí errores, claro. Pero eso no significa que mereciera lo que me hizo. Y lo mantendré. Sandra asintió con aprobación. Bien. Esa convicción te ayudará a superar esto. Daniel, viendo que la resolución de Marcus se solidificaba, se inclinó hacia adelante. Lo que sea que descubran, Marcus, no cambia el hecho de que fuiste maltratado. Sandra y yo estaremos aquí en cada paso del camino, sin importar lo que nos arrojen. Sandra se volvió hacia Daniel. Señor Reed, su declaración como testigo será fundamental. Tendremos que asegurarnos de que cada detalle esté documentado. Daniel asintió con voz resuelta. Por supuesto. Me aseguraré de que mi declaración sea clara y completa. Este oficial necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sandra miró a Marcus, su expresión se suavizó ligeramente. Ahora, Marcus, esta demanda enviará un mensaje fuerte y tiene el potencial de afectar no solo al oficial Tate sino a todo el departamento. Sentirán la presión de abordar lo que sucedió y el público exigirá respuestas. No solo estás luchando por ti mismo, estás tomando una postura que también podría ayudar a otros. El peso de sus palabras se apoderó de él. Era intimidante, sí, pero también lo llenaba de una sensación de propósito. Durante años, lo habían pasado por alto, lo habían descartado. Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de enfrentarse a las mismas fuerzas que habían tratado de borrarlo. Marcus asintió con la cabeza, con voz firme. Haré lo que sea necesario. Estoy listo. Sandra hizo un último gesto de aprobación y cerró el expediente en su regazo. Bien. Entonces comenzaremos. Me pondré en contacto contigo en los próximos días para repasar detalles adicionales y comenzaremos a construir nuestro caso. Este es un largo camino, pero estamos juntos en esto. Mientras se levantaban para irse, Daniel puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Marcus. Recuerda, Marcus, no se trata solo de ganar un caso. Se trata de ponerse de pie y hacerse notar. Ya no está solo. Marcus sintió que una fuerza renovada surgía dentro de él, una determinación tranquila que había sido derrotada por mucho tiempo pero que ahora se mantenía firme. El aislamiento que Marcus había sentido durante tanto tiempo estaba empezando a desaparecer, reemplazado por una sensación compartida de determinación. Ya no era solo otro rostro sin nombre entre la multitud, era un hombre con una voz y gente dispuesta a apoyarlo. Cuando salieron de la oficina,
el sol estaba bajando y arrojaba un cálido resplandor sobre la ciudad. Caminando por la bulliciosa calle, Marcus sintió una sensación de determinación como ninguna otra que hubiera conocido. Esta lucha no era solo suya, era por todos los que alguna vez habían sido silenciados, ignorados o dejados de lado. Los días siguientes pasaron como un borrón mientras Marcus se sumergía en el torbellino del proceso legal. Cada mañana, se encontraba reunido con Sandra o Daniel, revisando documentos, contando cada detalle de su encuentro con el oficial Tate. Cada vez que contaba su historia, la ira dentro de él se transformaba en una determinación enfocada, un impulso para llevar esto a cabo. Al tercer día después de presentar la solicitud, Sandra lo llamó a su oficina con un tono de urgencia. Cuando llegó, Sandra y Daniel estaban allí, con rostros serios pero concentrados. Marcus, lo saludó Sandra mientras se sentaba. Golpeó una carpeta gruesa sobre su escritorio. Hay algo que necesitas saber. Desde que presentamos la demanda, el Departamento de Policía ha iniciado una investigación interna sobre el comportamiento de Tate. Se lo están tomando en serio. Más importante aún, otros oficiales están dando un paso al frente en relación con Tate. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que realmente lo están investigando? Sandra asintió. Sí, y por lo que estamos escuchando, ha habido quejas presentadas contra él antes, pero fueron desestimadas o resueltas en silencio. Este caso tuyo está llamando la atención y no pueden ignorarlo. Daniel se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Esto es exactamente lo que esperábamos, Marcus. Las acciones de Tate han pasado desapercibidas durante demasiado tiempo y ahora, finalmente, se enfrenta al escrutinio. Marcus se reclinó en su asiento, con una mezcla de emociones arremolinándose en su interior, alivio, ira y una sensación de justicia latente. Entonces, finalmente lo están viendo como lo que es. Sandra asintió, mirando sus notas. Pero necesito que entiendas que esto no facilitará las cosas. El departamento de Tate no está contento con esta investigación. Es probable que se opongan y podrías enfrentarte a una reacción negativa en los medios. Cuanta más atención reciba esto, más lucharán para desacreditarte. La mirada de Marcus se endureció. Déjalos que lo intenten. No voy a dar marcha atrás ahora. Sandra le dio una leve sonrisa de aprobación. Bien. Seguiremos avanzando, sin importar lo que nos arrojen. En los siguientes días, el caso ganó fuerza. Los medios de comunicación recogieron la historia y pronto los medios locales estaban llenos de cobertura sobre un hombre que presentó una demanda contra un oficial. Las fotos de Marcus estaban por todas partes, junto con entrevistas en las que hablaba abiertamente sobre lo que había sucedido, sus palabras eran firmes y seguras. Pero con la cobertura llegó la inevitable reacción negativa. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunas personas apoyaban a Marcus, mientras que otras lo acusaban de mentir o tratar de empañar la reputación de un oficial dedicado. La tensión era agotadora, cada comentario negativo socavaba su determinación. Sin embargo, Daniel y Sandra siempre estaban allí, recordándole por qué luchaba. Una noche, mientras Marcus estaba sentado en la oficina de Sandra, un golpe a la puerta interrumpió la reunión. Un joven interno asomó la cabeza, pálido. Señorita Miss, ¿hay alguien aquí? Otro oficial. Quiere hablar sobre el caso. Dice que tiene información sobre Tate. Las cejas de Sandra se alzaron con sorpresa y miró a Marcus, que parecía igualmente desconcertado. Ella sintió con la cabeza hacia el interno. Dígale que pase. Un hombre alto entró en la habitación, con su uniforme de policía impecable pero su postura tensa. Miró a su alrededor, dudando antes de fijar su mirada en Marcus. Señor Collins, dijo, con voz tranquila pero clara. Soy el oficial Grant. Yo, sé lo que pasó con Tate, y yo. Creo que es hora de que alguien hable. Marcus intercambió una mirada con Sandra, quien le hizo un gesto al oficial Grant para que se sentara.
Gracias por presentarse, oficial Grant. ¿Qué puede decirnos?, preguntó Sandra. Grant respiró profundamente y se calmó. He trabajado con Tate durante años. He visto su comportamiento, su tendencia a apuntar a ciertas personas, en particular a las minorías. Ha recibido denuncias en su contra, pero siempre las desestimaron. La gente del departamento miró para otro lado. Marcus sintió una oleada de ira al recordar las palabras de Tate, su confianza petulante de que nadie le creería, de que podía salirse con la suya. Pero no pudo evitar sentir un dejo de escepticismo. ¿Por qué ahora?, preguntó Marcus, con tono cauteloso. ¿Por qué presentarse después de todo este tiempo? Grant bajó la mirada, la vergüenza se reflejó en su rostro. Porque ya era hora. Y porque ahora me doy cuenta de que me equivoqué al permanecer en silencio. Tate se ha salido con la suya durante demasiado tiempo, y ver que este caso se hacía público me hizo darme cuenta de que no puedo seguir haciendo la vista gorda. Sandra asintió con tono mesurado. Oficial Grant, ¿estaría dispuesto a hacer una declaración? Su testimonio podría ser crucial para construir nuestro caso. Grant vaciló, mirando al suelo. Conozco los riesgos. Me pondré en una posición difícil con el departamento. Pero sí, estoy dispuesto a hacer una declaración. Marcus lo miró, sintiendo una oleada inesperada de respeto. Sabía los riesgos que estaba tomando Grant, como hablar podría poner en peligro su carrera, sus relaciones con sus colegas. Era un paso que la mayoría de la gente evitaría. Gracias, dijo Marcus en voz baja, la sinceridad en su voz hizo que Grant levantara la vista y lo mirara a los ojos. Aprecio que hayas venido. Grant asintió y se puso de pie. Dejaré mi información de contacto con la señora Miss. Tienes mi palabra, haré lo que pueda para apoyar este caso. Después de que Grant se fue, Sandra se volvió hacia Marcus, con los ojos brillantes de determinación. Es un avance significativo, Marcus. Tener un oficial dispuesto a testificar sobre la mala conducta de Tate es un gran impulso para nuestro caso. Daniel asintió. Ya no se trata solo de tu encuentro. La historia de Tate está saliendo a la luz. Estamos construyendo una base sólida y les resultará difícil ignorar esto. Pero a medida que la investigación crecía, también lo hacía la tensión. El departamento de policía, ahora bajo escrutinio, comenzó a contraatacar, publicando declaraciones en defensa de sus oficiales y enfatizando los años de servicio de Tate. Afirmaron que sus acciones habían sido malinterpretadas, que simplemente estaba haciendo cumplir la ley. Los medios de comunicación devoraron las narrativas contradictorias y la opinión pública osciló de un lado a otro. Una noche, mientras Marcus estaba sentado solo en su pequeña habitación alquilada, su teléfono vibró con un mensaje de Daniel, *aguanta. Intentarán agotarte, pero estamos avanzando. No dejes que te intimiden, Marcus miró el mensaje, dejando que las palabras se asimilaran. Estaba exhausto, la presión y la duda lo carcomían constantemente. Pero sabía que Daniel tenía razón. No podía ceder, no ahora, no después de haber llegado tan lejos. A medida que pasaban los días, más personas se presentaban. Otros civiles que se habían enfrentado a la ira de Tate presentaron silenciosamente sus quejas a través de la oficina de Sandra. Cada nueva voz añadía peso al caso, convirtiéndolo en algo mucho más grande de lo que Marcus jamás había previsto. Luego, los medios de comunicación se pusieron en contacto para obtener un comentario oficial de Marcus. Sandra organizó una reunión con una periodista, una joven que parecía realmente interesada en comprender su historia. Se conocieron en un modesto café, donde, por primera vez, Marcus se abrió al mundo sobre su experiencia. Solo estuve allí, le dijo, con voz firme y palabras claras. No estaba causando ningún problema, no estaba haciendo nada malo. Pero Tate, no le importaba. Para él, yo era un problema por mi apariencia, por quién soy. La periodista asintió, tomando notas mientras escuchaba atentamente.
Ella escuchó y luego preguntó, ¿qué espera que salga de este caso, señor Collins? Marcus pensó por un momento, su mirada se desvió hacia la calle, donde la gente seguía con sus vidas, ajena a la lucha que enfrentaba. Espero que un día, la gente como Tate no pueda salirse con la suya, que no tengamos que tener miedo de las personas que se supone que deben protegernos. Quiero justicia, no solo para mí, sino para todos los que han sido tratados como si fueran menos que humanos. Mientras hablaba, sintió que una fuerza renovada lo invadía. No se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de enfrentarse a algo mucho más grande que él. Llegó el día de la audiencia judicial y Marcus sintió que el peso de la misma se apoderaba de él cuando entró en el juzgado. El aire vibraba de tensión, el tipo de energía cargada que solo surge cuando algo importante está a punto de suceder. Sandra caminaba a su lado, con expresión concentrada y resuelta. Daniel también estaba allí, con una presencia firme, saludándolo con la cabeza para tranquilizarlo mientras pasaban por los pasillos abarrotados. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era sombría. Las filas de bancos estaban llenas de espectadores, periodistas y algunas personas que Marcus no reconoció, pero supuso que habían venido a apoyarlo. Notó que el oficial Grant estaba sentado cerca del frente, con una postura rígida mientras miraba hacia adelante, con una expresión ilegible. Este era un momento decisivo, no solo para Marcus, sino para todos los que habían enfrentado el abuso de Tate. En la mesa de la defensa, Tate estaba sentado junto a su abogado, inexpresivo, pero sus ojos eran fríos y estaban fijos en Marcus. Marcus sostuvo su mirada, negándose a apartar la mirada. Este era el hombre que había tratado de despojarlo de su dignidad, que lo había pateado al suelo y lo había tratado como si no fuera nada. Pero hoy, Marcus finalmente tendría voz. El juez entró y la sala quedó en orden. Sandra no perdió el tiempo, su declaración inicial fue clara y contundente. Pintó una imagen vívida del incidente, describiendo con detalles precisos lo que Tate le había hecho a Marcus ese día, cada palabra subrayando el abuso de poder del oficial y el dolor que había causado. Su voz era firme, controlada, pero llena de una intensidad que hizo que todos se sentaran y tomaran nota. Luego fue el turno de Marcus. Sandra lo llamó al estrado y respiró profundamente mientras se ponía de pie, sintiendo las miradas de todos en la sala del tribunal sobre él. Caminó hacia el estrado de los testigos, con el corazón palpitando pero su determinación fuerte. Sandra se acercó a él, su mirada gentil pero alentadora. Marcus, sé que esto es difícil, pero necesito que le cuentes al tribunal lo que sucedió ese día. Cada detalle importa. Marcus miró hacia la sala, su voz firme pero baja. Estaba sentado en los escalones de una tienda cerrada. No estaba haciendo nada, solo tratando de mantenerme fuera del camino. Fue entonces cuando el oficial Tate se me acercó. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba, contando cada palabra que Tate había dicho, cada burla e insulto. Describió cómo Tate lo había mirado como si fuera algo menos que humano, y cómo Tate lo había pateado sin dudarlo, sin remordimiento. La sala del tribunal estaba en silencio, cada persona escuchaba atentamente mientras Marcus describía el dolor, la humillación, la sensación de impotencia que había sentido. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que ya no era ese hombre indefenso en las escaleras. Ahora, tenía poder. Sus palabras tenían peso, resonando en la sala de una manera que no había creído posible. Cuando terminó, Sandra le hizo un gesto de aprobación antes de dar un paso atrás para permitirle su turno al abogado defensor. El abogado defensor era un hombre experimentado con un comportamiento elegante y pulido que exudaba confianza. Se levantó de su asiento, alisándose el traje mientras se acercaba a Marcus con una sonrisa calculada, casi depredadora. Señor Collins, comenzó el abogado. El abogado habló con tono sereno. Mencionó que ha tenido encuentros con agentes de la ley antes. ¿Diría que tiene antecedentes con la autoridad? Marcus entrecerró los ojos, ya percibiendo el ángulo que estaba adoptando el abogado. He tenido encontronazos, sí,
pero eso no le da a nadie el derecho de tratarme como lo hizo Tate. El abogado fingió preocupación. Por supuesto, pero no estaría de acuerdo en que alguien con un pasado problemático podría ver a la autoridad con cierto sesgo. Quizás incluso malinterpretar las acciones de un oficial. Sandra se levantó de inmediato, con voz aguda. Objeción, especulativa e irrelevante. El juez asintió. Aceptada. Siga adelante, abogado. El abogado defensor suspiró como si estuviera decepcionado, luego cambió de táctica. Señor Collins, dice que el oficial Tate lo pateó. Pero ¿no es posible que, en el calor del momento, usted malinterpretara sus acciones? Quizás simplemente estaba tratando de asegurarse de que usted obedeciera. La mandíbula de Marcus se tensó. Sé lo que pasó. Me dio una patada. Fuerte. No había nada que malinterpretar. El abogado apretó los labios y asintió con un gesto casi condescendiente. Ya veo. Y, sin embargo, usted eligió responder con desafío, ¿correcto? Según admitió usted mismo, lo desafió, discutió con él. ¿No es posible que su actitud haya contribuido a la escalada? La voz de Marcus se hizo más fuerte, llena de convicción. Yo no he escalado nada. Hablé porque él estaba equivocado. Me trató como basura porque pensó que podía salirse con la suya. Si no hubiera hablado, él habría hecho algo peor. Sandra intervino, con voz tranquila pero firme. Objeción. El carácter del testigo no está en juicio aquí. El juez asintió. Acepto. Mantenga sus preguntas centradas, abogado. El abogado defensor esbozó una sonrisa tensa, claramente frustrado, pero se retractó. Hizo algunas preguntas más, cada una de ellas intentando pintar a Marcus como el instigador, pero las respuestas de Marcus se mantuvieron claras e inquebrantables. Cada respuesta solo parecía poner de relieve la crueldad y el abuso de poder de Tate. Cuando Marcus bajó del estrado, sintió una oleada de alivio que lo invadió. Regresó a su asiento y Sandra le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Había hecho su parte, ahora les tocaba a los demás. Sandra llamó al oficial Grant al estrado. Grant parecía nervioso pero decidido mientras hacía su juramento, sus ojos se encontraron brevemente con los de Marcus antes de fijarse en Sandra. Oficial Grant, comenzó Sandra, ¿puede contarnos sobre su experiencia trabajando con el oficial Tate? Grant vaciló, luego asintió. He trabajado con él durante unos 6 años. He visto cómo interactúa con los civiles, particularmente con la gente de color. Ha tenido quejas presentadas en su contra, pero siempre fueron desestimadas. Sandra asintió. ¿Y puede confirmar si fue testigo de que el oficial Tate usó fuerza excesiva en otros casos? Grant respiró profundamente. Sí, lo he visto usar fuerza innecesaria varias veces, pero siempre me dijeron que me mantuviera al margen, que me ocupara de mis propios asuntos. El abogado defensor se puso rápidamente de pie. Objeción. Este testimonio se basa en opiniones y carece de ejemplos específicos. Sandra se volvió hacia Grant. Oficial Grant, ¿tiene algún incidente específico que pueda relatar? Grant asintió con la cabeza, con voz firme. Hubo un incidente el año pasado. Tate detuvo a un joven por una infracción menor, algo que no debería haber ameritado nada más que una advertencia. Pero Tate agravó la situación, usó la fuerza y el joven terminó en el hospital. La sala del tribunal murmuró, la tensión aumentó a medida que las palabras de Grant se asentaron. Sandra le hizo un leve gesto de aliento antes de continuar. Gracias, oficial Grant. Se nota su coraje al presentarse. No hay más preguntas. El abogado defensor intentó desacreditar a Grant, cuestionando sus motivos y su lealtad al departamento, pero Grant se mantuvo firme. Cada respuesta revelaba más del patrón de comportamiento de Tate, pintando un panorama cada vez más difícil de defender.
Imposible de ignorar, la defensa finalmente descansó y llegó el momento de los alegatos finales. Sandra se puso de pie, con su voz firme y llena de una pasión que resonó por toda la sala. Damas y caballeros del jurado, comenzó, lo que han escuchado aquí hoy es una historia de abuso de poder, ejercido descuidadamente por un individuo encargado de proteger a las mismas personas a las que eligió dañar. Marcus Collins no buscó problemas. No provocó al oficial Tate. Simplemente quería existir en paz. Pero el oficial Tate lo vio como menos que humano, un objetivo al que se podía manipular. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Y este no es un incidente aislado. Es un patrón, uno que ha pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Hoy, ustedes tienen el poder de ponerle fin. Dejó que el silencio se asentara antes de continuar. Este caso no se trata solo de Marcus Collins. Se trata de todas las personas que alguna vez fueron silenciadas, ignoradas y tratadas como si no importaran. Les pido que lo apoyen, que emitan un veredicto que diga que no toleraremos el abuso, que la justicia es importante para todos. Gracias. El abogado defensor presentó su argumento final, pero sus palabras sonaron huecas, forzadas. Intentó pintar a Tate como un oficial dedicado que simplemente hacía su trabajo, pero el peso del testimonio ya había dejado su huella. Mientras el jurado deliberaba, Marcus permaneció sentado en silencio, con el corazón palpitando con una mezcla de anticipación, miedo y un destello de esperanza. Daniel le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. Marcus respiró profundamente, con los pies en la tierra. Después de lo que pareció una eternidad, el jurado regresó y el presidente se puso de pie, sosteniendo un trozo de papel. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, el oficial Brice Tate, culpable de todos los cargos. La sala estalló en murmullos, pero todo lo que Marcus podía escuchar era el latido de su propio corazón. Asterisco culpable, asterisco la palabra resonó en su mente, cada repetición era una validación, una confirmación de que su voz había sido escuchada. Mientras miraba a Sandra, Daniel e incluso al oficial Grant, sintió una oleada de gratitud. Por primera vez en su vida, no era solo un rostro sin nombre o una estadística. Era un hombre que se había levantado, que había luchado y que había ganado. El peso que lo había agobiado durante tanto tiempo se había aliviado, reemplazado por una profunda sensación de alivio y esperanza. Cuando Marcus salió del juzgado a la luz de la tarde, sintió como si estuviera respirando por primera vez en años. El aire era fresco y puro, y traía los sonidos de la ciudad, el zumbido del tráfico, el tenue parloteo de los peatones y el lejano canto de un pájaro en lo alto. Pero hoy, todo se sentía diferente, como si la ciudad misma le estuviera dando la bienvenida a un nuevo capítulo de su vida. Daniel y Sandra caminaban a su lado, con expresiones orgullosas pero humildes, su presencia era un recordatorio del apoyo que había tenido durante todo este viaje. Marcus se volvió hacia ellos, con la gratitud creciendo en su pecho. Gracias, dijo en voz baja, con la voz llena de emoción. No creo que pueda pagarles nunca lo que hicieron por mí, dijo Sandra con una extraña dulzura en la mirada. No tienes por qué pagarnos, Marcus. Te defendiste a ti mismo y a los demás. Eso vale más que cualquier agradecimiento. Daniel puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Marcus. Lo hiciste, Marcus. Nosotros solo te ayudamos a darte la plataforma. Y no podría estar más orgulloso de cómo la usaste. Por un momento, los tres se quedaron en silencio, sintiendo el peso de su victoria. Marcus podía sentir la gravedad de lo que habían logrado juntos. No solo había ganado justicia para sí mismo, sino que había expuesto un patrón de abuso que repercutiría en el departamento de policía durante los años venideros. Cuando salían de la escalinata del juzgado, un pequeño grupo de periodistas y simpatizantes se acercó, ansiosos por felicitar a Marcus, Sandra y Daniel. Daniel se hizo a un lado, permitiendo que Marcus recibiera el apoyo, las preguntas y las felicitaciones de quienes lo rodeaban.
Habló brevemente, expresando su gratitud a todos los que lo habían ayudado y compartiendo su esperanza de un futuro donde la gente no tuviera que luchar tan duro por la dignidad básica. Después de que la multitud se dispersó, Daniel tomó a Marcus a un lado. «Quería hablar contigo sobre algo», dijo Daniel pensativamente. «Sé que esto ha sido mucho para ti, pero si estás interesado, tengo una oportunidad de trabajo». Marcus parpadeó sorprendido. «¿Un trabajo? ¿Para mí?» Daniel asintió. «No puedo prometer que sea nada glamoroso, pero nos vendría bien alguien con tu determinación en mi empresa. Alguien que sepa lo que significa ponerse de pie y perseverar. Si estás interesado, es tuyo». La oferta quedó flotando en el aire, llenando a Marcus con una sensación de posibilidad que no había sentido en mucho tiempo. Me encantaría eso», respondió, su voz casi reverente. «Gracias, Daniel». Daniel sonrió y le tendió la mano. «Bienvenido a bordo, Marcus. Construyamos algo mejor juntos». Se dieron la mano, una afirmación tranquila pero poderosa del nuevo camino que tenían por delante. En las semanas siguientes, la vida de Marcus empezó a transformarse. El éxito de la demanda le permitió llegar a un acuerdo, lo suficiente para conseguir un apartamento pequeño pero cómodo en una zona segura de la ciudad. No era un apartamento lujoso, pero era suyo, un lugar al que podía llamar hogar. Lo amuebló con cuidado, saboreando la simple alegría de una cama, una silla, una mesa. Cada pieza era un símbolo de lo lejos que había llegado y un testimonio de su resiliencia. En la empresa de Daniel, Marcus se adaptó gradualmente a su nuevo papel. Fue un desafío, con momentos de incertidumbre, pero con la tutoría de Daniel y el aliento de sus nuevos colegas, empezó a encontrar su equilibrio. El trabajo le dio un sentido de propósito, una razón para levantarse cada mañana. Ya no era invisible, era parte de algo más grande, un equipo que lo valoraba por lo que era y por lo que podía aportar. Una tarde, meses después del juicio, Marcus se encontró de pie junto a un parque, mirando a familias y niños jugar. El mundo se sentía diferente ahora, más brillante, más abierto, como si finalmente tuviera un lugar en él. Una sensación de paz se apoderó de él, una alegría tranquila que no había conocido en años. Mientras miraba a su alrededor, vio al oficial Grant, el hombre que se había arriesgado a testificar a su favor. Marcus se acercó a él, con pasos seguros y firmes. Grant lo saludó con un gesto de la cabeza. «No esperaba verte aquí». Grant levantó la vista, sorprendido pero complacido. «Marcus, me alegro de verte. ¿Cómo ha ido todo?» Marcus sonrió, su expresión era tranquila y satisfecha. «Mejor de lo que podría haber esperado. Quería agradecerte por hablar». Grant se encogió de hombros, luciendo un poco incómodo. «Fue lo correcto. Solo desearía haberlo hecho antes». «Lo hiciste cuando importaba», respondió Marcus con sinceridad. «Gracias a ti, las cosas finalmente están cambiando. Eso vale algo». Compartieron un momento tranquilo de entendimiento, una conexión forjada a través del coraje compartido y la determinación de hacer lo correcto. Mientras Marcus se alejaba, sintió un renovado sentido de propósito. El caso judicial había sido una victoria, pero no era el final. Marcus había decidido que quería hacer más, devolver algo, ayudar a otros que se sentían perdidos o sin voz. Comenzó a trabajar como voluntario en refugios locales, hablando con quienes estaban luchando y ofreciéndoles la misma esperanza que había encontrado con el apoyo de Daniel y Sandra. Cada vez que compartía su historia, sentía una sensación de sanación, un recordatorio de que él era más que su pasado. Con el tiempo, Marcus se hizo conocido en la comunidad como un faro de resiliencia, alguien que había enfrentado la injusticia de frente y emergió más fuerte. Ya no era el hombre en la escalera, invisible e ignorado. Era un hombre que había encontrado su fuerza, su voz y su lugar en el mundo.